Romanos capítulo 8, versículos 18 al 27. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El tema que vamos a estar considerando se titula La esperanza en el tiempo presente. La esperanza en el tiempo presente. El versículo 18, hermanos, de nuestro texto nos recuerda una de las verdades fundamentales en la vida de cada cristiano. Es verdad, aún no hemos llegado a casa, aún no hemos llegado a la gloria. Mientras esperamos ser liberados de este mundo, debemos recordar que vivimos en una tierra que está bajo maldición. Una tierra que está bajo maldición precisamente por causa del pecado. Como resultado de esa maldición, se están produciendo muchos gemidos y confusiones por todas partes de todo tipo. En medio de esto es fácil desanimarse, es fácil querer darse por vencido en la fe. Sin embargo, si hay algo que nos enseña este pasaje bíblico, es que la vida espiritual es una en la que debe existir la esperanza, lo cual produce diligencia. Una persona que no tiene esperanza, pues no tiene diligencia. Se da por vencido, se derrota a sí misma. La palabra diligencia indica una actividad constante, seria y enérgica. Y eso es lo opuesto precisamente de darse por vencido. De hecho, el Espíritu de Dios es capaz de darnos esperanza durante los momentos difíciles de nuestra vida. Así que este pasaje se refiere precisamente a la lucha que se libra dentro y alrededor de todos nosotros ahora mismo. Pablo comparte con nosotros 3 ámbitos en los que vemos precisamente esa lucha donde necesitamos esperanza. Gracias a la esperanza hay diligencia en medio de un mundo devastado y condenado por el pecado. Así que miremos estos juntos para considerar la esperanza que hay en el tiempo presente y comencemos ahí en los versículos 19 al 22. Dice la palabra del Señor, versículos 19 al 22, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La esperanza, mis hermanos, en el tiempo presente es expresada por los gemidos de la creación. La palabra gime, ahí en el versículo 22, significa suspirar, gemir, como la mujer cuando está con dolores de parto. Es un gemido intenso que produce dolor, produce lamentación. Bueno, el apóstol Pablo nos dice aquí que la creación gime, llora, se lamenta como la mujer que está a punto de dar a luz. Pero la pregunta es, ¿a qué se refiere la palabra creación? Porque dice Pablo ahí que la creación gime. ¿Qué es la creación? Bueno, hay varias interpretaciones de lo que significa la palabra creación ahí. Algunos piensan que se trata de las plantas, de los animales, pues de la creación, de todo lo que hay a nuestro alrededor, las montañas, los árboles, los ríos. Algunos piensan que se refiere a la iglesia. Otros piensan que se refiere a toda la raza humana. Personalmente, hermanos, y por el contexto, yo entiendo que esta palabra se refiere a los cuerpos físicos de cada cristiano. A los cuerpos físicos. Y esos cuerpos físicos son vistos de manera conjunta y se describen como la creación. Ahora bien, ¿por qué lo entiendo así? ¿Por qué creo que se refiere a los cuerpos físicos del cristiano? Bueno, en primer lugar, porque nuestros cuerpos están estrechamente relacionados con la creación. Vean ustedes lo que dice en Marcos capítulo 10 en el versículo 6, no pierda Romanos. Marcos capítulo 10 versículo 6. Dice ahí la palabra de Dios en Marcos capítulo 10 versículo 6, pero al principio de la creación algo pasó. Algo sucedió según Marcos capítulo 10 versículo 6. Pero al principio de la creación, ¿qué cosa? Varón y hembra los hizo. Entonces, según la Biblia, los cuerpos físicos están estrechamente relacionados con la creación. Varón y hembra es una referencia precisamente a cuerpos físicos. No a cuerpos espirituales, no a las almas, sino a los cuerpos físicos, porque en la creación fueron hechos varón y hembra. Entonces, esto me dice a mí que dado que los cuerpos físicos están estrechamente relacionados a la creación, cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 en el versículo 22 habla de la creación que gime, está haciendo una referencia precisamente al cuerpo del cristiano. Ahora en Marcos capítulo 16, en el versículo 15, Marcos capítulo 16 en el versículo 15, vean cómo dice ahí la palabra de Dios, Marcos capítulo 16 versículo 15. Dice ahí la escritura, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda ¿qué cosa? A toda criatura. Ahora déjeme decirle esto. La palabra criatura, ahí en Marcos 16:15, es la misma palabra griega que se traduce creación en Romanos 8:22. La misma palabra. Solo que en Romanos capítulo 8 versículo 22 dice creación. Mientras que en Marcos capítulo 16 en el versículo 15 dice criatura. Pero es la misma palabra en el texto griego. Ahora bien,
Cuando nosotros pensamos en lo que dice Marcos capítulo 16 en el versículo 15, cuando dice el texto: "Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo". ¿Qué es lo que es bautizado, hermanos? ¿Quiénes son los que creen y son bautizados? Personas con cuerpos físicos. Yo nunca he bautizado un alma sola no. Siempre lo que he bautizado son cuerpos físicos. Un cuerpo físico puede ser bautizado. Y aquí la Biblia dice que los que son bautizados son criaturas a las que se les predica el evangelio. Fíjense cómo ahí mismo en el versículo 15 encontramos la palabra mundo. ¿Y por todo qué? El mundo. Eso no se refiere a personas. La palabra mundo ahí significa ir por todas partes, por todos los lugares, por toda la creación. Pero la palabra criatura sí se refiere particularmente a individuos con cuerpos físicos. Por consiguiente, cuando Romanos dice que la creación gime y utiliza la misma palabra griega que Marcos 16:15, que se traduce por criatura, concluyo definitivamente que la palabra creación significa el cuerpo del cristiano. Ahora, ¿cuál es la idea entonces en Romanos capítulo 8? La idea es que nuestros cuerpos, vistos aquí como la creación, gime. La creación gime. ¿Bajo qué? Bajo la presente degradación, esperando y anhelando la gloria que será revelada en nosotros. Vean otra vez Romanos, capítulo 8, comenzando desde el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con ¿qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, nuestros cuerpos están esperando la redención. Nuestros cuerpos ahora mismo, hermanos, están sujetos a toda clase de aflicciones y necesidades. Incluso están siempre siendo atraídos por el pecado. Por eso nuestros cuerpos gimen, la creación gime, esperando ¿qué cosa? La redención, la consumación del plan de Dios para su existencia. El cuerpo del cristiano es representado como esperando su redención, la cual será gozada cuando acontezca el día de la resurrección de los muertos y la transformación de los que están vivos. Cuando Jesucristo venga y los muertos sean resucitados, los cuerpos van a ser resucitados incorruptibles y nosotros también seremos transformados con cuerpos incorruptibles. La Biblia dice en Lucas capítulo 20 en el versículo 30, Lucas capítulo 20 en el versículo 36, vamos a leer el verso 36. Cuando nuestros cuerpos sean transformados, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, Jesucristo dice en Lucas capítulo 20 en el versículo 36, que no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Nuestros cuerpos son diferentes. Cuando Jesucristo venga y seamos transformados, nuestros cuerpos ya no son como lo son ahora. Ahora nuestros cuerpos físicos están sujetos al mundo físico. Pero cuando Jesucristo venga, entonces ya no vamos a ser como somos ahora. Por ejemplo, dice Jesús ahí en Lucas 20:36, ya no vamos a morir. Ahorita podemos morir. Ahorita podemos perecer. Ahorita si nos dan un golpe en la cabeza nos pueden matar. Pero cuando seamos transformados, ya no hay poder humano que pueda quitarnos la vida. Ya no podremos morir.
Y dice Jesús, pues son iguales a los ángeles. Vamos a ser seres espirituales con cuerpos transformados, glorificados. Y dice ahí el texto que serán llamados hijos de la resurrección. En Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 4, hablando de las condiciones que se gozan precisamente cuando nuestros cuerpos sean glorificados, cuando sean transformados, dice ahí la Escritura, Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 4. Dice el texto, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Ven? Nuestros cuerpos ya no van a sufrir la muerte, ni dolor alguno. Si ahora mismo usted tiene dolores, ahora mismo usted está enfermo, ahora mismo usted tiene preocupaciones y aflicciones de toda clase, cuando Jesucristo venga y nuestros cuerpos sean transformados, entonces ya no habrá más motivos para llorar, ni tampoco ningún dolor sobre nuestros cuerpos. No habrá hambre tampoco. La preocupación se desvanecerá y no será más. Entonces no es extraño, hermanos, que nuestros cuerpos, con anhelo ardiente, estén esperando la manifestación de esa gloria venidera que será revelada en nosotros. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza en el tiempo presente es que nuestros cuerpos serán transformados y llevados a un lugar donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Ahora, vean lo que dice Romanos 8:20. En Romanos capítulo 8, en el versículo 20, se nos hablan de las condiciones actuales de nuestros cuerpos. Dice ahí, porque la creación fue, ¿qué cosa? Sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Cada uno de nosotros puede dar testimonio de los sufrimientos y aflicciones que padecen nuestros cuerpos ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros cuerpos sufren? ¿Por qué nuestros cuerpos padecen de toda clase de aflicciones? Ahí dice, porque fueron sujetados a vanidad. Fueron sujetados a vanidad. Pero nuestro cuerpo no fue sujetado a vanidad por voluntad propia. ¿O quién de ustedes hizo algo para estar padeciendo de su salud ahora mismo? ¿Quién de ustedes hizo algo para nacer débiles, corruptos, mortales? ¿Quién de ustedes hizo algo? Nadie de nosotros hizo nada para ser sujetado a vanidad, sino que esa vanidad que sufren nuestros cuerpos nos ha sido ¿qué? Heredada de nuestros antepasados, particularmente de Adán y Eva. Adán y Eva decidieron rebelarse a la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que se dañó? Aparte de sus almas, cuando ellos se rebelaron en contra de la voluntad de Dios, sus cuerpos. Adán y Eva antes de pecar eran inmortales. Adán y Eva antes de pecar no conocían el dolor, ni el temor, ni ninguna aflicción. Pero después que pecaron, la Escritura nos dice algo interesante ahí en Génesis, en el capítulo 3, versículos 16 al 19. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió un cambio en su naturaleza física. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. A la mujer dijo, ¿qué le dijo a la mujer? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo,
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué pasó con sus cuerpos? A partir de ese día, Adán y Eva comenzaron a sentir la corrupción, la maldición de sus cuerpos. Y entonces todos sus descendientes nacieron con la misma naturaleza mortal. Nosotros somos hijos de Adán, somos descendientes de esa primera pareja, y por eso es que padecemos toda clase de aflicciones. Las mujeres que han dado a luz, ¿pueden decir si es cierto lo que dice ahí? Alguien a veces pregunta, hermano, ¿es cierto lo que dice la Biblia? Pregúntele a una mujer. Pregúntele a una mujer que ha dado a luz. Vaya y pregúntele si dar a luz implica mucho dolor. Si le dice que sí, bueno, sepa que Dios lo dijo primero. Dios dijo, multiplicaré en gran manera. Entonces, lo que dice la Biblia es cierto. Cuando las mujeres dan a luz tienen muchísimo dolor. Y si no le preguntan a una mujer, entonces pregúntele a un hombre. ¿Los hombres se enseñorean de las mujeres? Sí. Desde tiempos primitivos los hombres son señores en su casa. ¿Cómo se les dice? Señores. Del griego déspota. Déspota, que quiere decir señor, el que gobierna. Y se enseñorea de la mujer. Y luego dice, con dolor comerás de ella todos los días sobre la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Vea cómo está la tierra. Un desastre por todos lados. Y finalmente, vaya a los panteones y vea cómo terminan los cadáveres ahí, porque del polvo fueron tomados y al polvo volverán. Ven, lo que dice la Biblia es verdad. Entonces, por eso nosotros padecemos y sufrimos, porque esa maldición la hemos heredado de nuestros antepasados. Por eso, dice ahí, la creación fue sujetada a vanidad, Romanos 8:20, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Cuál es entonces la expresión de la creación? Versículo 22. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación, ¿qué cosa? Gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esa es la expresión de la creación. La creación está suspirando y retorciéndose como una mujer en medio del parto. Esa es una ilustración dramática, pero es una realidad. Yo cuando veo a los hermanos enfermos o con problemas, siempre los miro gimiendo. Nunca los miro contentos. Nunca veo un hermano que diga así con la sonrisota, así bien feliz y bien desahogado y bien a gusto. ¿Y qué le pasa, hermano? Ay, fíjese que traigo muchos problemas. A risa y risa, así. No, hombre, traigo un dolorzote aquí en la cintura, pero bien bueno. No se me quita la risa del dolor. No, yo siempre los oigo gimiendo, quejándose, retorciéndose ahí con las caras largas, con gestos. ¿Por qué? Bueno, precisamente
por causa de esa maldición que hay sobre nuestras vidas. Anhelamos ser libres de esos dolores. Los hombres han inventado toda clase de medicamentos y temporalmente nos sentimos bien. Pero pasan las horas y otra vez. Y si se llega a curar de ese malestar, déjeme decirle que va a agarrar otro. Se cura de uno y entra en otro. O incluso la misma medicina que le cura a ese, lo enferma de otra cosa. Y lo advierte en las cajitas de medicamentos, ¿no? Ahí dice, el consumo de este medicamento produce dolores intestinales, sangrados internos. Hombre, un montón de, hasta da miedo leerle ahí. A mí a veces cuando me dan medicamentos veo ahí lo que produce y no, hombre, voy a estar peor. Precisamente porque nuestros cuerpos están sujetos a vanidad. Así que, ¿cuál es la expectativa de la creación? ¿Qué es lo que espera la creación? ¿Qué es lo que esperan nuestros cuerpos? Dice el versículo 19 y el versículo 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación, nuestros cuerpos están esperando la liberación, la libertad de esta maldición en la que vivimos. Así que, mis hermanos, si estamos siendo afligidos por la vanidad o corrupción de nuestros cuerpos, debemos saber que llegará el día en que seremos libres de esos sufrimientos. Ya no habrá más dolores, ya no habrá más muerte. Esa es nuestra esperanza en el tiempo presente, pero para eso usted necesita estar en Cristo. Para que usted se libere de la aflicción y del dolor que está padeciendo ahora, necesita estar en Cristo. Para que cuando llegue el día de la resurrección de los muertos o de la transformación, usted sea transformado, glorificado y sea libre de todo dolor. Porque si no está en Cristo, entonces déjeme le advierto una cosa. Si usted no está en Cristo y llega la resurrección de los muertos o el día final, déjeme decirle que usted va a experimentar un dolor peor todavía que el que siente ahora. Ahorita usted anda con dolores de espalda, dolores de garganta, dolores de pecho, calentura, aflicciones, problemas, llantos, lloriqueos. Pues déjeme decirle que si usted pasa la eternidad sin Dios, la Biblia dice que allá será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. Así que, si usted quiere librarse de los dolores y las aflicciones y las lágrimas actuales, para vivir por la eternidad sin dolor ni aflicción, necesita entregarse a Jesucristo. Ahora bien, en los versículos 23 al 25, el enfoque del apóstol Pablo cambia. Se mueve del cuerpo hacia el alma. La esperanza del tiempo presente es expresada ahora por el gemido de nuestras almas. Nuestros cuerpos gimen, pero ahora las almas gimen. Versículos 23 al 25. Y no solo ella, es decir, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Estos versículos nos dicen que el cristiano no está libre de agonía. No por ser cristiano se está libre de agonía. Porque ya hemos visto que el cristiano sufre la maldición de su cuerpo.
Sufre el ser un hijo de Adán. Sufre las aflicciones y dolores en su cuerpo, pero también gime o sufre en su alma. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el cristiano en su alma sufre? Bueno, vamos a ver un ejemplo. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Ahí tenemos un ejemplo del sufrimiento del alma del cristiano. Dice ahí la Escritura, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Ahí tenemos la vida de Lot. Y Lot, como ustedes sabrán, se fue a vivir a Sodoma y a Gomorra. ¿Y cómo vivía ahí? ¿Vivía bien feliz? ¿Bien dichoso? Dice la Biblia que él vivía abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Se fija? Nuestras almas son sensibles, el alma del cristiano es sensible al pecado, hermanos. Es ultra sensible al pecado. Nuestras almas. Esta sensibilidad provoca aflicción, ya sea por los pecados que cometemos o los pecados que vemos que otros cometen. El cristiano peca y cuando peca se aflige, vive en aflicción, se siente enfermo. Yo recuerdo al rey David cuando cometió aquel asesinato y aquel adulterio. Dice la Biblia que él se describe a sí mismo como enfermo, como lleno de lepra, como un cadáver viviente. Y le pedía a Dios que lo limpiara, que lo sanara. Pero él físicamente estaba muy bien. Era un hombre atractivo, sano, era el rey, bien alimentado, pero se sentía enfermo. ¿Por qué? Por causa del pecado. El cristiano no disfruta el pecado. Si usted no siente aflicción por el pecado, si usted no siente aflicción por su pecado, ni por el pecado de otros, entonces hay un problema con usted. No es normal. Necesita analizar su corazón, porque un cristiano no vive en paz con el pecado. No quiere decir que nunca peca, no quiere decir que nunca se equivoca, no quiere decir que nunca comete errores, tropieza, cae, pero no está contento, hermanos, no está satisfecho, y lo que hace es que se arrepiente y abandona ese pecado, porque no puede tolerarlo, no puede. Pero si usted sí puede, si usted puede ver el pecado de la gente y no le pasa nada, no siente nada, no se aflige. A veces que nos invitan a alguna fiesta, hermanos, cuando he ido a las fiestas mundanas, no, imposible estar ahí. ¿Qué hace uno ahí? Nomás está de amargado. Va uno a la fiesta y ¿qué hay en la fiesta? Pues primero de entrada, así de entrada, pues ahí están las cervezas, los tequilas y todo. ¿Y qué dice uno? Entra uno y ve las caguamas y dice, de la canción. ¿Le servimos algo? Un refresco. Si no pedimos leche, nomás porque nos cae mal, pero un refresco. ¿No quiero una cervecita? No, gracias. ¿Un tequila? No, menos. ¿Un cigarrito? No, está todo lleno de humo ahí. Y luego ya, lo que sigue, empieza la música. Las cumbias, las norteñas, la bailadera, hermanos. ¿Y usted qué hace ahí?
Si usted es un cristiano carnal, pues se levanta a bailar. Pero si usted es un cristiano, ya de veras, usted no va a estar a gusto. Dice, hermano, yo no bailo, no, pero nomás está viendo. ¿Y qué ve usted? No bailes, nada más mira. Pues sí, pero ¿qué vas a ver? ¿Vas a ver decencia? No, si usted es un hombre, ¿qué van a ver ahí en la fiesta bailando y moviéndose y tongoneándose para todos lados? Mujeres indecentes. Y si es una mujer, pues puros galanes o galones. Otras mujeres muy guapas y usted va a empezar a verlas y va a decir, ah, caray. Yo no sé, hermanos, pero por ahí dicen que todas las mujeres se arreglan para que las vean otras mujeres. Que por eso se arreglan. Que las mujeres no se arreglan para los hombres. Que las mujeres se arreglan para que las vean las mujeres. Porque compiten las mujeres. A ver quién se ve mejor. A ver quién está más atractiva. A ver quién está más guapa. Eso es lo que dicen los psicólogos. Dicen ellos, que las mujeres se arreglan para otras mujeres. No para gustarles, sino para producirles envidia. Para que vean quién es más bonita. Eso dicen. No sé. No me importa, es más. El punto es que usted va a una fiesta y va a ver puro pecado ahí. Es todo lo que va a ver, que hay una fiesta. Pecado, eso es todo lo que hay. Mujeres indecentes, hombres indecentes, borrachos, groserías, etcétera. Y el cristiano no está a gusto ahí, se aflige, se abruma. Mejor se va. Pero si usted, por el contrario, va a la fiestecita, ta ja, risa y todo bien tranquilo, viendo allá a las mujeres, a los hombres y riéndose de las groserías y toda esa cosa, hay un problema con usted. Dice, hermano, usted qué exagerado. Bueno, vea ahí, vea. Segunda de Pedro 2:7, ahí está. Abrumado, ¿por qué? Por la nefanda conducta. Usted me va a decir que en las fiestas y en los bailes hay puras monjas y sacerdotes ahí. ¿Hay una buena conducta en las fiestas, en los bailes? ¿Hay una buena conducta en el mundo, en el pecado, con la gente que no es de Cristo? ¿Hay una buena conducta? No la hay. Y el cristiano es abrumado por la nefanda conducta. Porque este justo que moraba entre ellos afligía a su alma justa, viendo y qué, y oyendo. Entonces un cristiano se aflige por su propio pecado, pero también por el pecado de otros. No participa, pero sí oye y ve. Y cuando oye y ve, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un cristiano oye y ve lo que el pecador hace? ¿Qué hace? Se aflige, siente aflicción, se siente enfermo, se siente fuera de lugar. Si usted por otro lado se deleita, se goza, se ríe. A veces decimos, no, yo voy a las fiestas, pero no tomo, no bailo, nomás estoy ahí. O sea, ¿qué estaba haciendo? Viendo y oyendo. ¿Qué estaba haciendo Lot? Viendo y oyendo, lo mismo que usted. La diferencia es que Lot se afligía y usted no. Usted hasta mueve la patita. Dice, no bailo con el cuerpo, pero con la pata sí. O con el alma. No, hermanos. Nuestras almas son muy sensibles al pecado, por el pecado nuestro o por el pecado de otros. Y si el pecado no le molesta, no le aflige, entonces usted tiene un serio problema espiritual. Si usted puede presenciar el pecado y no verse afectado, o puede vivir en el pecado y no afligirse, entonces algo anda mal en su corazón. Ahora la pregunta es, ¿por qué somos afligidos con la presencia del pecado? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios nos hizo así? Bueno, precisamente, hermanos, para producir un anhelo.
La aflicción lo que hace es que produce un anhelo. Por ejemplo, cuando usted está enfermo, ¿qué anhela? Usted anhela estar sano. Usted está en el hospital, ¿qué anhela? Salir, que lo den de alta. Y cuando lo dan a uno de alta, hermanos, yo no sé si a usted les pasa, pero yo cuando estaba internado, que me dicen, ya lo van a dar de alta. Y pasa una hora, pasan 2 horas, y está uno desesperado. Y se levanta uno, bueno, a ver a qué horas. Ya me quiero ir. Tengo el deseo, el anhelo de irme ya de ahí, de ese lugar de enfermos. Bueno, la aflicción que produce el pecado tiene el propósito de producir anhelo en nosotros. ¿Un anhelo a qué? Un anhelo a ser liberado de la presente condición, la cual está rodeada de maldad. Vivimos en un mundo sumamente hostil para la vida del alma. El mundo no es un lugar para almas redimidas. Y entonces esa aflicción que sentimos por el pecado produce un anhelo por ser llevados a otra parte, por estar en otro lugar. Pero desgraciadamente hay hermanos que les aflige más ir a la gloria que ser sacados del mundo. Dice, ¿qué voy a hacer allá en el cielo? Yo a veces los oigo que platican y dicen, ¿qué vamos a hacer allá? Va a estar bien aburrido. No hay cine, no hay telenovelas, no hay burritos, no hay carne de puerco, no hay nada. ¿Ven? Sienten aflicción por la gloria. ¿Por qué? Porque cuando alguien siente aflicción por ir a la gloria, quiere decir que en el mundo está muy a gusto. Está feliz, no está como Lot. No está afligido por la maldad que hay. Tal vez usted se sienta cómodo en este mundo, pero si su alma fue redimida de la esclavitud del pecado, entonces no hay razón para sentirse contento en este mundo, ni con la gente de este mundo. Hay hermanos que se sienten más a gusto con los mundanos que con los cristianos. Mire, si les digo, vamos a una fiesta a Chihuahua. Ay, dice, no, aunque no tenga dinero, a ver cómo le hago. Allá nos vemos. Pues está haciendo mucho frío, no le hace. Pues va a estar nevando, ¿qué tiene? Va a quedar todo endeudado, no le hace, no importa, vamos a la fiesta. Pero si les digo, hermanos, va a haber convivio. Aquí cerquita, vamos. No, está muy frío, está nevando. Me duele esto, me duele aquello, no voy a poder, necesito lavar ropa. Tengo mucho que lavar. ¿Por qué? Porque no están a gusto entre los cristianos, no están a gusto con cristianos, no anhelan estar con cristianos. Pero si lo invitan a una fiestona mundana, perversa, ahí sí lo vamos a ver hasta con ropa nueva. Ahí sí lo vamos a ver, ahí sí esos convivios sí voy. Pero a los convivios de la iglesia hasta se nos olvida. Andamos preguntando, ¿y va a haber convivio ahí? Los que queremos el convivio, ¿va? Hasta parecemos muertos de hambre, hermano, andamos ahí. ¿Va a haber convivio, hermano? ¿Por qué no tiene que comer en su casa o qué? No, lo que queremos es convivir con otros hermanos. Pero no, parece que muchos cristianos prefieren más las fiestas, los convivios mundanos, ¿verdad?, que los cristianos. Nosotros los cristianos hemos recibido un anticipo de la gloria, hermanos. Vean el anticipo. Versículos 24 al 25, ahí está el anticipo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. ¿Ven? Hemos recibido el anticipo de la esperanza. La esperanza es nuestro anticipo. ¿Qué quiere decir eso? Dice Pablo, somos salvos en esperanza, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Qué significa eso? Bueno,
Cuando leemos la palabra esperanza ahí en la Biblia, no debemos pensar en la esperanza de la que el mundo habla. Acuérdense, hermanos, que una cosa son las palabras de la Biblia y otra cosa son las palabras que usamos aquí en la tierra, en el mundo. En el mundo usamos la palabra amor y la Biblia también. En el mundo usamos la palabra alegría y la Biblia también. Usamos la palabra gozo y la Biblia también. Y usamos la palabra esperanza y la Biblia también, pero no significan lo mismo. Si un mundano habla de gozo, ¿de qué habla? No habla lo mismo que un cristiano cuando habla de gozo. No es lo mismo. Cuando un mundano habla de amor, no es lo mismo que el amor del que habla la Biblia. Cuando hablamos de esperanza, en el mundo hablamos de un anhelo. En el mundo hablan de un anhelo, algo que desean mucho. Pero en la Biblia la palabra esperanza tiene la idea de una seguridad basada en la convicción. Es lo que significa esperanza en la Biblia. Significa seguridad basada en la convicción. Sí, es lo que significa. La esperanza bíblica no es un mero deseo o un anhelo. La esperanza bíblica es un conocimiento fundamentado en las promesas de Dios. Nuestra salvación descansa y está sostenida en la fe en Jesucristo y en su sangre. ¿Por qué estoy esperando la transformación? ¿Por qué estoy esperando la gloria? ¿Por qué estoy esperando todo lo que el Señor me ha prometido? Porque descansa en un hecho real. Cristo murió, fue sepultado y ¿qué cosa? Y resucitó al tercer día, hermanos. Esa es la verdad. Por eso yo espero esas cosas. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no tengo nada que esperar. Estaría loco en creer en el cielo, en creer en el perdón de pecados. Estaría loco, pero dado que Cristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, eso significa que el perdón de pecados y las promesas de Dios, la vida eterna, es una realidad. Entonces mi esperanza está basada en una segura convicción en las promesas de Dios, no en un mero deseo. El mundo dice, tengo esperanza de que algún día, sí, pero es puro deseo, no tiene fundamento, no hay nada. Pero el cristiano dice, tengo esperanza, pero no es un mero deseo, es una realidad porque está fundamentado ¿en qué? En cosas reales, en la muerte de Cristo, en su resurrección. ¿Ven cómo es diferente? Nuestra esperanza es real, porque tiene un fundamento real. La esperanza del mundo no tiene sentido. E incluso la esperanza religiosa del mundo. La esperanza religiosa, hermano. Hay religiones, por ejemplo, dice uno, yo tengo la esperanza de reencarnar. Tengo la esperanza de reencarnar en un gusanito. ¿Y en qué se basa tu esperanza? ¿Qué? ¿En qué se basa esa esperanza? ¿En qué? En nada. En un dicho de alguien. Alguien dijo que las personas reencarnan en gusanos, en vacas, perros, gatos, en otras personas, según cómo te portes. Si te portaste bien, vas a reencarnar en un perro de guardia. Pero si te portaste mal, vas a reencarnar en una cucaracha. ¿Qué prefiere usted? ¿Reencarnar en una cucaracha o en una mariposa? Si es que creyéramos en eso, si es que creyéramos, ¿en qué prefiere? Yo en una cucaracha, hermanos. Porque esas ni las bombas atómicas les hacen nada. Y la mariposa, pues cualquiera la mata. Pero si creyéramos en la reencarnación, ¿en qué se basa esa esperanza? No hay base. De ninguna clase, hermanos. Pero cuando yo espero la resurrección o la transformación de mi cuerpo, la redención de mi alma para morar en la eternidad en gloria, libre de la condenación del infierno, ¿en qué se basa esa esperanza? Se basa precisamente en que Jesucristo dijo la verdad.
Él dijo, voy a morir y al tercer día me voy a levantar de entre los muertos. Y así ocurrió. Nuestra esperanza tiene un fundamento firme. Por eso nuestra fe se define como la convicción. ¿Qué es la fe? Es una convicción que tiene un fundamento real. No son mitos, no son meros deseos, no son cuentos, no. Nuestra salvación está garantizada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Nuestra salvación en esperanza es el conocimiento seguro de que un día nuestro Señor vendrá por nosotros y nos llevará a la gloria. Esa es nuestra esperanza, eso lo anhela nuestras almas, lo anhelan nuestras almas. Los que somos salvos, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, gemimos para ser libres de este cuerpo, hermanos. ¿Usted quiere seguir en este cuerpo? Bueno, si tuviera 20 años a lo mejor sí. Si tuviera 20 años este cuerpo, pues va. Pero ya con 60, 70, ya decía, ya ¿quién quiere un cuerpo de 60? ¿O de 40? ¿O de 50? ¿Quién lo quiere? Nadie lo quiere. Bueno, pero déjeme decirle algo. Anhelamos ser hechos a la imagen del Señor y me alegro informarles esto. Así como llegó esta mañana en la que estamos hoy, así llegará el día, así como llegó hoy, así como llegó este día, así llegará el día cuando seremos transformados a la imagen del Señor. Esa es nuestra esperanza porque Él lo prometió. Finalmente, vimos el gemido de nuestros cuerpos, luego el gemido de nuestras almas. Y hay un tercer gemido, hermanos. Véanlo, ahí está, versículos 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿con qué? Con gemidos indecibles. Mas es que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nuestra esperanza, la esperanza del tiempo presente, es acompañada por los gemidos del Espíritu Santo. Estos versículos nos dicen que la creación y nuestras almas gimen en el tiempo presente. Y nuestro Consolador Celestial, el bendito Espíritu Santo de Dios, también gime con nosotros. Me alegro esta mañana de que tengamos con nosotros a uno que pueda experimentar y ayudarnos en nuestras debilidades. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Bueno, primero, dice el versículo 26 en la primera parte, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es representado como uno que viene a nuestro lado mientras viajamos por este mundo y se apodera ¿de qué? De nuestra debilidad. En nosotros hay una debilidad. Cada cristiano tiene una debilidad. Todos tenemos una debilidad, hermanos. Todos, ahí dice. Y todos necesitamos ayuda, pero no cualquier ayuda. En esta debilidad que tenemos, no nos puede ayudar otro hermano. No nos puede ayudar nadie en este mundo. Solamente un poder divino puede ayudarnos en esa debilidad. Y aquí dice que lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Solo Él puede hacer eso. Ahora, nadie debe sentirse suficiente. Nadie debe pensarse independiente. Nadie. Siempre y mientras estemos en este mundo, siempre vamos a necesitar la ayuda de Dios, siempre. Ahora,
La pregunta es, ¿en qué necesitamos ayuda? Bueno, ahí dice, en nuestra debilidad. Pero ¿de qué se trata esa debilidad? Ahí explica. Ahí está, en qué consiste esa debilidad. Ahí dice, vean ustedes. Pablo explica diciendo, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ahí está nuestra debilidad. Somos tontos al pedir lo que nos conviene. Somos tontos. Fíjese, mire, déjeme decirle cuán tontos somos, Ponga atención. ¿Qué es lo que pedimos a Dios? Comida, salud, ropa, dinero, o sea, puras necesidades físicas. ¿Y por qué somos tontos al pedir eso? Somos tontos al pedir comida, hermanos. Ahí está usted rogando, Señor, provéeme lo que necesito, dame comida, dame techo, dame esto, dame lo otro, dame ropa, Señor. No sea tonto, no seamos tontos. El Señor ya nos dijo cómo obtener esas cosas. ¿Sí sabía usted? Ya se le refrescó la memoria. Sí es cierto. El Señor ya nos dijo cómo obtener todo eso. Ahora nos dijo que oráramos. ¿Qué dijo el Señor? Mateo 6:31, ahí dice. Vamos a ver, ¿cómo obtener, hermano? ¿Cómo obtener esas cosas, hombre? Yo acá pide y pide y pide. Y el Señor ya me dijo, ¿cómo? Dice la Biblia en Mateo capítulo 6 en el versículo 31. Pero qué tonto soy. Yo pide y pide, hasta las rodillas me sangran. Bueno, pero mire lo que dice acá. Mateo capítulo 6, versículo 31 y 33. Dice ahí la Biblia, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Qué dice el Señor? No te afanes por esas cosas. No te preocupes por eso. Y yo veo hermanitos todo el tiempo bien preocupados, llorando casi. No tenemos que comer. Tenemos dinero, estamos pobres, somos unos miserables. Casi viven como Pedro Infante en la película esa de, ¿cómo se llamaba? Nosotros los pobres, así, todos, no, hombre. Están llorando y, hermano, tengo que comer. No, dije Jesús, no te preocupes por eso, no te afanes, no os afanéis. Nunca anden preguntando, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Versículo 33, ahí dice cómo. Mas buscad. No andes buscando primero la comida. No busques primero la bebida. No busques primero la ropa. ¿Qué debes buscar primero? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No, pero usted dice, no, yo prefiero orar. Señor, comida, bebida. No, mi hijo, yo no le dije que orara. Le dije que buscara primero el reino de Dios y su justicia. Y mire, eso le va a ser añadido. Ni lo va a buscar usted. Usted no lo busque. Usted no busque comida. Usted no busque bebida. Usted no busque vestido. No ande ahí buscando esas cosas. Busque el reino de Dios primero. Y lo demás le va a ser añadido. ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Sí creen en eso que dice ahí, hermanos? ¿Sí creen en eso que está ahí? ¿Sí lo creen? ¿Lo creen? Bueno, eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver en los siguientes días, a ver si es cierto que lo creen. Si yo veo llorando a alguien acá, entonces no creyó lo que dice ahí. Hermano, ore por mí para que Dios me provea comida, bebida. No, Señor, busque primero el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué me echa la carga a mí? ¿Por qué quiere que yo ore por usted para que Dios le dé comida, vestido y abrigo? ¿Por qué? Si el Señor ya le dijo, busque primero el reino de Dios y eso le va a ser añadido. ¿Sí o no dice ahí? Bueno, eso es lo que debe hacer. Entonces, somos tontos al orar.
Somos tontos. Esa es nuestra debilidad. Pero tenemos un ayudante. ¿Qué es lo que conviene? Tenemos esa debilidad, no sabemos qué pedir como conviene. El hecho es que el cristiano tiene anhelos. El alma del cristiano tiene anhelos y deseos por alcanzar la vida eterna, hermanos. Por la salvación, la liberación del pecado que nos asedia todos los días. El pecado miserable y perverso todos los días desde que nos levantamos nos asedia, hermanos. Lo que más nos conviene entonces es permanecer firmes ante la lucha del pecado y estar en la gloria finalmente en la vida eterna. Fácilmente somos distraídos con las cosas de este mundo. Fácilmente somos arrastrados a anhelar, a desear lo que en el mundo se anhela, lo que en el mundo se desea, pero muy pocas veces expresamos lo que realmente necesitamos y lo que realmente nos conviene. ¿Usted lo ve en las peticiones? Peticiones y acciones de gracias, trabajo. ¿Y para qué quieres trabajo? ¿Para qué? Pues para comer, para vestir, para beber. Si no trabajo, pues ¿quién me va a dar de comer? Bueno, ¿y por qué no pide, hermanos, sus oraciones? Porque hay un pecado ahí que me trae. Hay un pecado ahí que ya me trae. Hay una tentación ahí que anda ahí. Oren por mí, hermanos, porque estoy perdiendo la fe. Oren por mí, hermanos, porque esto, por cosas relacionadas con el alma, con la vida eterna. No sabemos qué pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede. Dice ahí la segunda parte de Romanos 8:26. Ahí dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermanos. Gemidos que no se pueden expresar con palabras. No, el Espíritu Santo no gime a través de nosotros. No dice eso. El Espíritu Santo lleva esos gemidos al mismo Padre Celestial. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo conoce la perfecta voluntad de Dios y Él intercede para pedir lo que sí nos conviene, lo que más necesitamos, hermanos. Él toma nuestras oraciones, que a menudo son defectuosas y equivocadas, las corrige y las presenta como lo que mejor nos conviene. Ahora entiendo, dice alguno. Ahora entiendo por qué le estoy pidiendo a Dios por frijoles y no me da. No me da. ¿Sí se acuerda de Lázaro? ¿Usted cree que él no pedía a Dios por comida? Por vestido, por salud. ¿Y cómo murió? Hambriento, desnudo y enfermo. Pero murió en la fe. Lo que más necesitaba este hombre fue lo que obtuvo. ¿Ven? El Espíritu Santo intercede por nosotros. Mientras nuestros cuerpos gimen por ser liberados de la vanidad a la que han sido sujetados, mientras nuestras almas gimen por ser libres de estos cuerpos corruptos y propensos al pecado, el Espíritu Santo gime al Padre para interceder por nosotros y ayudarnos en nuestra debilidad. Hermanos, Dios siempre nos está ayudando. Mire, aquí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, nuestro ayudante en la oración.
Jesucristo está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días. Dijo, aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. El Padre Celestial nos ha provisto su palabra y nos da armas espirituales, dice la Biblia, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Ve? Él nos provee, hermanos. Dios siempre nos va a proveer lo que necesitamos y lo que más nos conviene, hermanos. Somos bendecidos. Quien haya dicho que el camino de la fe era sencillo, mintió. Sin embargo, les puedo decir que aunque no siempre será fácil el camino del cristiano, y a veces será sumamente agonizante la vida del cristiano, aún así nunca será imposible. No por parte de Dios. Él siempre está con nosotros, siempre nos cuida, siempre nos bendice, aunque parezca que no. Porque no estamos viendo con los ojos del alma. Así que, ¿vamos a sufrir? ¿Vamos a ser afligidos? Sin duda que sí. ¿Vamos a gemir mientras estemos en este mundo caído? ¿Habrá momentos en que fracasaremos y sentiremos ganas de rendirnos? Pero en medio de esos momentos debemos recordar que Dios no nos ha abandonado. Cada persona de la deidad estará obrando a nuestro favor para que nuestras almas finalmente entren a la gloria. Hay que descansar en eso. Hay que tener fe en eso, hay que tener confianza en Dios que obrará en nosotros para su honra y para su gloria. Puestos de pie, entonces. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.